Ella creyó que con unas pocas palabras bien puestas, podría hacer que sacaran a un hombre negro de primera clase, hasta que él, con una calma que cortaba el aire, metió la mano en su bolsillo y sacó una placa del FBI que dio un giro total a la situación. Patricia López caminaba con paso firme por el aeropuerto internacional de Dallas-Fort Worth, arrastrando tras de sí su maleta de diseñador que rodaba suave sobre el suelo brillante. Había hecho ese trayecto un sinfín de veces. De Dallas a Washington, D.C., siempre en primera clase, porque para ella no existía otra manera de volar. Todo en los viajes aéreos le era familiar, casi rutinario. El embarque prioritario que la ponía al frente, la copa de champán que le ofrecían apenas subía, las charlas discretas entre ejecutivos y profesionales que llenaban el ambiente. Era un espacio de confort y exclusividad que ella daba por sentado. Así que cuando llegó a su fila y vio a un hombre negro sentado a su lado, vestido con un traje azul marino impecable, algo en ella se detuvo. Sus pasos vacilaron. Él desprendía una confianza serena, con su laptop abierta y los ojos clavados en la pantalla, revisando algo que parecía importante. Patricia apretó los labios hasta formar una línea fina. Dejó caer su bolso de marca con un golpe seco, más fuerte de lo necesario, y se sentó, dejando entrever su fastidio sin mucho esfuerzo por ocultarlo. Para ella, primera clase no debía sentirse así. El hombre a su lado, Sánchez Stokes, apenas le dedicó una mirada. Estaba inmerso en su tarea, tecleando con fluidez, perdido en lo suyo. La luz de la pantalla reflejaba en su piel oscura, resaltando los contornos afilados de su rostro, y tenía esa actitud de quien sabe que pertenece ahí. Pero Patricia no estaba convencida. Resopló por la nariz con un sonido cortante, se movió inquieta en su asiento y, sin querer, o tal vez queriendo, su bolso rozó el brazo de él en el apoyabrazos. No hubo reacción. Ella se enderezó, echando un vistazo alrededor como si esperara que una azafata notara de inmediato lo que ella veía como un error garrafal. Entonces decidió dar un paso más, se inclinó apenas hacia él, lo suficiente para hacerse notar, y dijo con una voz que destilaba una cortesía fingida: «Disculpe, ¿está seguro de que este es su asiento? Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo». Sánchez ni siquiera levantó la vista de su pantalla. «Sí», respondió, tajante, sin ofrecer más. Ella carraspeó, buscando otra vez la atención de alguien en la cabina, y esta vez captó los ojos de una azafata, Emilia Juárez, una mujer joven de unos 30 y tantos, que estaba ayudando a pasajeros unas filas más adelante. Patricia alzó la mano con un gesto sutil, llamándola. Sánchez dejó escapar un suspiro leve pero audible. Emilia se acercó con esa sonrisa profesional que nunca fallaba. «¿Todo bien, señora?» Patricia soltó una risita forzada, sacudiendo la cabeza como si todo fuera un mal chiste. «Creo que hay un pequeño malentendido aquí. Me parece que este caballero está en el asiento equivocado». Emilia miró a Sánchez, quien por fin pausó su tecleo y alzó la vista. Su expresión era un enigma, pero en sus ojos había algo que no era sorpresa ni confusión, sino otra cosa más profunda. Emilia sacó su tableta, revisó la lista de pasajeros con rapidez y habló con amabilidad. «En realidad, el señor Stokes está en su asiento correcto. Su boleto es para el 2A y él está en el 2B». Patricia parpadeó, sus dedos apretándose con fuerza en el borde del apoyabrazos. «Qué extraño», dijo, soltando una risa que sonó hueca. «¿Está segura? Porque, bueno, yo solo asumí». Emilia mantuvo su sonrisa, captando ya el trasfondo. «Sí, señora, todo está en orden». El rostro de Patricia se torció por un instante, pero lo cubrió rápido con una sonrisa tensa y apretada. «Bueno», exhaló con un dejo de resignación. «Supongo que a veces pasan estas equivocaciones». Se giró hacia la ventana, pero no había terminado, ni por asomo. Sánchez, mientras tanto, volvió a su trabajo como si nada hubiera pasado. Emilia dudó un segundo,
sintiendo la electricidad en el aire, y luego le dio un leve asentimiento a Sánchez antes de alejarse. Pero Patricia estaba hirviendo por dentro. Sus dedos tamborileaban nerviosos en su rodilla. Su respiración era corta. Sus ojos saltaban entre la tripulación y el hombre a su lado. Él no reaccionaba, no se justificaba ni le ofrecía consuelo alguno. No entraba en el juego que ella esperaba. Eso la ponía furiosa. Patricia no era de las que se quedaban calladas ante algo que no le cuadraba. Decidió actuar. Sentada tiesa, con los brazos cruzados sobre el pecho, su mente corría a toda velocidad. Esto no estaba bien. Había volado en primera clase por décadas y nunca, ni una sola vez, había tenido que lidiar con algo así. El hombre no hacía nada malo, pero eso a ella le daba igual. No encajaba en su idea de ese espacio. Su respiración se aceleró, la irritación creciendo como una ola a punto de romper. No iba a quedarse sentada aceptándolo. Presionó el botón de llamada. Un timbre suave resonó en la cabina. Emilia reapareció momentos después, su sonrisa intacta pero con un brillo de cautela. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Patricia bajó la voz, midiendo cada palabra con precisión quirúrgica. Quiero cambiar de asiento. Emilia parpadeó, sorprendida. Oh, se siente incómoda. ¿Hay algún problema con el asiento en sí? Patricia dudó medio segundo. No podía soltar lo que realmente pensaba. En lugar de eso, inclinó la cabeza hacia Sánchez, susurrando aún más. Solo no me siento cómoda sentada aquí. Emilia miró a Sánchez, que había pausado su tecleo otra vez, pero seguía sin abrir la boca. Escuchaba, esperando, sus manos suspendidas sobre el teclado, la mandíbula tensa como acero. Déjeme revisar si hay asientos disponibles, dijo Emilia, tocando su tableta con dedos rápidos. Un momento, por favor. Patricia se recostó, los labios apretados en una línea dura. Sánchez no protestó, no preguntó por qué estaba incómoda. Esa indiferencia la sacaba de sus casillas. Unas filas adelante, un hombre de saco giró la cabeza, fingiendo revisar su celular, pero claramente atento. Al otro lado del pasillo, una mujer codeó a su esposo con disimulo. La gente empezaba a notar. Emilia chequeó la pantalla. Lo siento, señora, hoy estamos a full. No hay asientos libres en primera clase. El estómago de Patricia se retorció como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Y en turista? Soltó Emilia, dudando un instante. Podría haber algo ahí. Patricia se enderezó de golpe. Perfecto, él puede tomar uno. Un murmullo bajo recorrió la cabina como una corriente eléctrica. Sánchez respiró hondo. Sus dedos tamborilearon una vez sobre la laptop y se quedaron quietos. No discutía, no se movía, no decía nada. Emilia parpadeó, como si necesitara repetir las palabras en su cabeza para creerlas. Señora, dijo, su voz más baja y firme ahora. Me está diciendo que quiere que traslade a este pasajero a turista porque usted no quiere sentarse a su lado. Patricia asintió con un movimiento seco, altiva. Sí. Emilia inhaló por la nariz, su postura endureciéndose. Eso no va a pasar. Los ojos de Patricia se abrieron como platos. Disculpe. Emilia cruzó las manos delante de ella, su tono claro como el cristal. El señor Stokes tiene un boleto de primera clase, igual que usted. Está en su asiento asignado. No puedo ni voy a pedirle que se mueva. El rostro de Patricia se encendió de rojo. Estaba perdiendo el control y lo sabía. Los pasajeros ya no disimulaban. Algunos susurraban entre sí, otros negaban con la cabeza. Una joven con un celular seguía grabando todo. Patricia sintió un nudo apretarle el estómago. Esto es absurdo, siseó entre dientes. Solo estoy pidiendo la misma cortesía que cualquiera recibiría si se siente incómodo. Emilia no se inmutó. Usted me está pidiendo que saque a un pasajero que pagó por su asiento de primera clase
y lo mande a turista sin ninguna razón válida. Eso no es una cortesía, eso es discriminación. Un silencio afilado cortó la cabina. Alguien soltó un silbido bajo, casi teatral. Sánchez no se movía. Solo observaba a Patricia, esperando con paciencia infinita. El pulso de Patricia retumbaba en sus oídos. Esto no debía salir así. No estaba en su guión. «Señora», dijo Emilia, enderezándose aún más. «Estamos a punto de despegar. Si no puede quedarse sentada y seguir las instrucciones de la tripulación, tendré que pedirle que baje del avión». El estómago de Patricia cayó en picada. «¿Qué?». La voz de Emilia era profesional, pero firme como roca. «Tiene dos opciones. Se queda tranquila en su asiento o baja del avión. El señor Stokes no se mueve». Unos pasajeros aplaudieron bajito, casi en burla. La humillación ardía en el pecho de Patricia. Ella no debía ser la regañada, no en su mundo. Abrió la boca para protestar. Pero antes de que una palabra saliera, Sánchez metió la mano en su bolsillo, sacó una cartera de cuero, la abrió con calma, y todo cambió en un instante. Una placa dorada del FBI brilló bajo las luces tenues de la cabina. El aire en el avión se transformó como si alguien hubiera apagado el sonido. Patricia se quedó rígida como estatua. Los pasajeros jadearon. Algunos rieron por lo bajo con incredulidad. La joven que grababa enfocó de inmediato, sin perder un segundo. La voz de Sánchez era calma, casi plana, pero cortaba como filo. «Señora», dijo, ladeando la cabeza apenas, «¿quiere presentar una queja formal? Puedo tomar su declaración ahora mismo si gusta». Patricia se atragantó. El aire no le llegaba a los pulmones. No podía hablar. Sánchez no se movió, no parpadeó. Solo esperó con esa mirada fija que la atravesaba. Por primera vez, ella se sintió atrapada de verdad. Pero no era solo vergüenza lo que sentía. Estaba a punto de enfrentar consecuencias reales que ni imaginaba. El silencio en la cabina era denso, pesado, estirándose incómodamente entre Patricia y Sánchez como una cuerda a punto de romperse. Su placa del FBI relucía bajo las luces, imposible de ignorar, un símbolo que cambiaba el juego entero y ponía todo en perspectiva. Los pasajeros que antes susurraban ahora miraban sin disimulo. Algunos sonreían con sorna, otros estaban boquiabiertos, atrapados en el espectáculo. La boca de Patricia se secó por completo. Su mente corría desesperada buscando una explicación, una excusa, una salida, cualquier cosa. Esto no debía estar pasando. El hombre que ella había intentado sacar del avión, al que había señalado como una molestia, como alguien que no pertenecía, era un agente federal de ley. Su garganta se cerró como si tuviera un nudo. Sánchez no sonreía, no se regodeaba ni mostraba triunfo, solo la miraba, con la placa en la mano, sus ojos clavados en los de ella, esperando con una calma que helaba la sangre. «¿Quiere presentar una queja formal, señora?», repitió, su voz tranquila pero con un filo que cortaba el aire. Las palabras eran una trampa tendida frente a ella, cargadas de peligro. Patricia estaba paralizada, el calor subiéndole al cuello como una marea. Intentó hablar, pero lo único que salió fue un yo, ahogado, apenas audible. Sánchez ladeó la cabeza un poco más. Dijo que no se sentía cómoda, continuó, su tono cortés pero implacable como un martillo. Eso es una acusación seria en un vuelo federal. Si cree que hice algo indebido, puedo tomar su declaración aquí y ahora. El estómago de Patricia se hundió hasta el suelo. Todo se le venía encima como una avalancha. Hasta hace un momento, ella controlaba la narrativa, esperaba apoyo, compasión, que alguien tomara su lado. Pero ahora estaba en el centro del huracán, bajo un reflector que no perdonaba. Un hombre a dos filas soltó una risita seca. «Esto es priceless», murmuró, sacudiendo la cabeza. La joven que grababa enfocó su rostro sin piedad. Emilia, parada cerca, cruzó los brazos,
su mirada neutra pero con un brillo de expectativa. Todos esperaban, el aire cargado de tensión. La respiración de Patricia era rápida, superficial. Sus manos temblaban en su regazo como hojas en el viento. No podía admitir que había mentido, que todo era un invento para deshacerse de él por puro capricho. Pero si seguía adelante, si insistía en su queja, estaría acusando formalmente a un agente del FBI de ser un peligro en pleno vuelo, y eso traería consecuencias legales que no podía ni empezar a imaginar. Finalmente, tras un silencio que pareció eterno, negó con la cabeza apenas, un movimiento mínimo. No, graznó su voz rota, ninguna queja. Sánchez asintió una vez como si lo hubiera visto venir desde el principio. Cerró la placa con un movimiento lento y deliberado. La guardó en su chaqueta y abrió su laptop de nuevo como si nada hubiera pasado. Para él, el asunto estaba cerrado. Para Patricia, el verdadero infierno apenas comenzaba. Algunos pasajeros murmuraron en aprobación. Un par aplaudió bajito con sarcasmo. El hombre del pasillo sonrió para sí y volvió a su periódico. La joven con el celular ya tecleaba algo a toda velocidad. Patricia sentía su corazón galopando. Quería hundirse en el asiento, desaparecer, borrar los últimos 10 minutos de su existencia. Pero no había marcha atrás. Se había humillado en público, la habían expuesto, y lo peor de todo, estaba grabado para que el mundo lo viera. Sus ojos recorrieron la cabina en busca de un aliado, alguien que le ofreciera una mirada amable, un gesto de apoyo. Nadie lo hizo. Ni siquiera Emilia, que había sido paciente hasta ese punto, mostraba ya calidez en su rostro. Tragó saliva con dificultad. Quería discutir, recuperar el control, decir algo que le devolviera el poder. Pero sabía, en el fondo, que no había nada que decir. El vuelo ni había despegado, y ella ya había perdido todo. Pero no era solo vergüenza lo que la consumía. Las consecuencias reales estaban a punto de golpearla con fuerza. Sentada tiesa, mirando al frente, respiraba cortito, la cara ardiendo como si tuviera fiebre. No era solo bochorno, era una humillación profunda que le calaba los huesos. Sánchez seguía a su lado, tecleando tranquilo, como si ella no existiera en su universo. Pero el resto de la cabina no olvidaba. El hombre del pasillo sonreía para sí, disfrutando el show. La joven con el celular mantenía el ángulo listo, esperando cualquier reacción. Hasta las azafatas tenían un aire distinto, más frío. Patricia lo sentía todo. Las miradas, el juicio silencioso que pesaba como plomo. Había calculado mal, y ahora lo entendía con un nudo en el pecho que no la dejaba respirar. No era un malentendido que podía suavizar con una risita y un gesto despreocupado. Había intentado sacar a un agente del FBI de su asiento, frente a cámaras que no perdonaban. Sus dedos temblaban en su regazo. Su corazón latía tan fuerte que lo sentía en las sienes. Emilia se acercó otra vez, su tono educado pero firme como una advertencia. Señora, necesito confirmar que está bien para seguir en este vuelo sin causar más interrupciones. Patricia se tensó. Algunos pasajeros miraron, fingiendo no escuchar, pero pendientes de cada palabra. Quería gritar, exigir por qué ella era tratada como la villana cuando solo había expresado incomodidad. Pero la placa de Sánchez lo había cambiado todo. Su poder se había esfumado. Forzó una sonrisa que no engañaba a nadie, una mueca tensa. «Estoy bien». Emilia la miró un segundo más, evaluándola, y asintió lentamente. «La tomo por su palabra», dijo antes de darse la vuelta y alejarse. Patricia exhaló temblorosa, apretando las manos con tanta fuerza que las uñas se le clavaban en las palmas. Pensó que ahí terminaba, que podría respirar. Pero un timbre cortó el silencio como un cuchillo. Miró arriba justo cuando la joven con el celular sonrió a su pantalla y tocó 2 veces con el dedo. El estómago de Patricia se retorció,
Conocía esa mirada, la había visto en sus nietos cuando subían algo para que se volviera viral. Giró la cabeza, el corazón a 1000 por hora, y alcanzó a ver la pantalla. El video ya estaba subido. El aire se le escapó de los pulmones como si la hubieran golpeado. El título era directo y brutal. Mujer racista intenta sacar a hombre negro de primera clase y descubre que es del FBI. Sus manos se helaron al instante. El vuelo ni había despegado y ella ya estaba acabada. Si ya estaba en línea, no había manera de parar lo que venía. Miró al frente, intentando calmarse, diciéndose que tal vez no sería tan grave, que no se esparciría tanto que podía ignorarlo. Pero su celular vibró en el bolso, 1 vez, 2 veces, 3 veces. El pecho se le apretó como si una mano invisible lo estrujara. No quería ver, no quería saber, pero sus manos actuaron solas, sacando el teléfono del bolso con dedos torpes. Al abrirlo, su mundo se derrumbó por completo. Mensajes de conocidos, de familia, de gente que no veía en meses. Patricia, ¿eres tú? Acabo de ver un video, dime que no es real. Dios mío, ¿qué hiciste? Su corazón tronaba en sus oídos como un tambor. Abrió el navegador con dedos temblorosos y buscó en Twitter. En menos de un segundo, su nombre estaba en tendencia. El video, subido hacía menos de 5 minutos, tenía más de 20,000 vistas. Los comentarios llovían como una tormenta. El karma es real. Esta señora pensó que se saldría con la suya. Espero que disfrute el asado que le viene en internet. Su vista se nubló. No era solo un colapso, era un incendio que la consumía. Por primera vez, entendió que no había vuelta atrás de esto. Pero lo que pasaría al aterrizar superaría sus peores miedos. Agarraba el celular tan fuerte que sus nudillos blanqueaban. El ruido de la cabina se desvanecía bajo el latir ensordecedor de su pulso. No podía respirar bien. El video se disparaba sin control. 30,000 vistas, 42,000, 61,000. Parpadeaba rápido, buscando desesperada una salida, algo para detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Pero ya era tarde, muy tarde. Siguió leyendo comentarios. Imagínate ser tan arrogante, jaja. El giro del FBI me alegró el día. Sáquenle el nombre, que se sepa quién es. Su pecho se oprimía más con cada palabra. Miró alrededor como si pudiera retroceder el tiempo con pura voluntad. Nadie la veía ya. No necesitaban, ya habían visto suficiente. Sentada rígida como una tabla, Sánchez seguía tecleando a su lado, indiferente al caos que ella vivía. Si sabía del video, no le importaba en lo más mínimo, y eso lo hacía 1000 veces peor. Su celular vibró otra vez. Era su hermana. Dudó, el dedo temblando sobre la pantalla, y luego rechazó la llamada. No estaba lista para esa conversación. No estaba lista para nada de esto. El piloto habló por el altavoz, su voz cortando el aire. Damas y caballeros, estamos iniciando el descenso a Washington, D. Son las 5:43 de la tarde. Aseguren sus cinturones para el aterrizaje. Su corazón se desplomó como una piedra. Había estado tan metida en el caos dentro del avión que olvidó lo que la esperaba afuera. Refrescó el video una última vez, con manos temblorosas. 97,000 vistas. Su nombre en tendencia. Guardó el celular en el bolso, intentando convencerse de que podría manejar esto, que tal vez no sería tan grave como parecía. Pero aún esperaba que la tormenta pasara, hasta que encendió las noticias y todo se vino abajo. Patricia casi saltó del avión cuando abrieron las puertas, ignorando las miradas de reojo, las risitas contenidas, el juicio silencioso que flotaba en el aire como un gas invisible. Solo quería salir, escapar. Pero al entrar al Aeropuerto Nacional Reagan, su pulso se detuvo en seco. En la zona de equipaje, un grupo de reporteros esperaba. No eran una multitud. Aún no, pero eran suficientes para hacerla temblar. Una mujer de blazer azul hablaba a un micrófono, leyendo su celular mientras un camarógrafo la seguía.
El video viral muestra a una mujer no identificada intentando sacar a un agente del FBI de primera clase por incomodidad. El clip tiene más de 1 millón de vistas en solo unas horas. Patricia dejó de respirar por completo. 1 millón. Eso no podía ser real. Giró la cabeza rápido, rogando que no la vieran, pero una reportera la reconoció al instante. «Espera, espera, es ella». Dio media vuelta, el pánico explotándole en el pecho como una bomba. No podía dejar que la atraparan así. Corrió, sus tacones resonando en el suelo como disparos. Necesitaba llegar a la salida antes de que la alcanzaran. Su celular vibraba sin parar. Mensajes, llamadas, alertas, un bombardeo que no podía esquivar. Empujó a unos viajeros en su carrera, la respiración cortada, las manos sudadas y frías. Llegó a la acera y se lanzó a un taxi como si su vida dependiera de ello. «¡Vaya! ¡Ahora!», gritó al conductor con voz quebrada. Él alzó una ceja, pero arrancó sin decir palabra. Patricia se presionó las sienes con las manos, los ojos cerrados con fuerza. 1 millón de vistas. Había construido su vida entera cuidando su imagen, su reputación, su nombre. Y en una sola tarde todo se había desmoronado como un castillo de naipes. El celular vibró otra vez, un número desconocido. Lo miró, el corazón a 1000, y contestó justo antes del buzón. «Hola». Silencio. Luego una voz fría como el hielo. «Señorita López, soy James Rollins, presidente de la Fundación Marston. Supongo que está al tanto de la situación». Su boca se secó al instante. Llevaba años en la junta de esa fundación, un grupo que se vanagloriaba de su imagen progresista, de inclusión y liderazgo ético. Sabía exactamente lo que venía. «James, necesitamos que renuncie». La cortó sin rodeos, su tono tajante. Patricia miró al vacío, el mundo girando a su alrededor. No era una petición, era una orden directa. «Esto se está sacando de contexto». Intentó defenderse, su voz temblando. «La Junta no lo ve así», respondió él. Sin emoción, sin espacio para negociar. «Publicaremos un comunicado mañana por la mañana. Esperamos su renuncia para entonces». Un pitido seco. Había colgado. Patricia bajó el celular despacio, como si pesara 1 tonelada. Su carrera estaba acabada, su reputación hecha cenizas, y lo peor, nadie quería escuchar su versión. El video había hablado por ella, y eso bastaba para todos. Exhaló temblorosa, el aire saliendo en ráfagas cortas. Esto se lo había hecho ella misma, y ahora no había más que afrontarlo. Mientras tanto, Sánchez Stokes ni siquiera le dedicó otro pensamiento. Seguro ya estaba en una reunión, su vida intacta, sin inmutarse. Para él, esto había sido solo un martes cualquiera. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.